contra militares por crímenes cometidos durante la dictadura desataron un sinfín de repercusiones. De hecho, Topolansky terminó enviando una carta a la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos que repudió estos dichos, en la que admitió que fue un error hacer esas afirmaciones, aunque aseguró que no puede retractarse. Es una de las repercusiones y las noticias, podríamos decir, que vienen contenidas en este libro, que tiene más que noticias. Allí están los diálogos entre Pablo Cohen, su autor, Lucía Topolansky y José Mujica. Lo digo en ese orden porque además está en ese orden en la tapa y me parece que no es al azar. Para hablar de todo esto que recibimos a Pablo Cohen, bienvenido, ¿cómo te va? Muy bien, un gusto estar acá, felices fiestas para todos. Bienvenido. Gracias. Por estar aquí. Empecemos por lo que veníamos conversando, porque ya había sido tema de conversa en la entrevista anterior. Yo decía, estos comentarios que te hizo Topolansky, que dieron cuenta de toda la polémica que vino después, se dieron en mayo del año pasado. Había sido antes, por lo menos, de la reunión pública que existió entre Manini y Mujica en la chacra luego de la victoria del Frente Amplio. Claro, cuando uno simplifica un año de conversaciones en un título, por más que sea impecable desde el punto de vista deontológico y periodístico, justamente simplifica. Estas conversaciones duraron un año, ¿no? Desde febrero hasta octubre de este año. Y ella me dijo eso en un contexto muy distinto, en el que no generaliza. No es que yo comparta o no comparta, porque no soy su portavoz, soy periodista y escritor, pero me lo dijo en un contexto determinado el 23 de mayo de este año, en una larga conversación de más de 3 horas. Sí, hay todo un capítulo dedicado a ese tema. Me animaría a decir que no es la única noticia, por lo menos no fue lo único novedoso que yo encontré en ese capítulo. Ahora podemos entrar en algo de eso, pero bueno, vayamos al principio. Vos lo has dicho en otras entrevistas. Este libro se te vino a la cabeza en particular en una serie de... Bueno, en realidad la presentación del libro sobre MEVIR, en el cual participaste, trabajaste, y donde viste esa relación entre Topolansky y Mujica y te parecía que ahí había algo que no se había explorado del todo todavía. Exacto. Ellos empezaban a citar canciones, o sea, uno citaba una canción, el otro la complementaba, poemas, citas de políticos, y me pareció que efectivamente había una interacción que no se había explorado y que además ella, independientemente de lo que uno piense sobre lo que cree, tiene una cabeza muy distinta, él mucho más cerebral, más metódica, mucho menos intempestiva, y que es responsable en buena medida del pensamiento de Mujica, pero también de las acciones de Mujica. Entonces, lo que les propuse fue hacer un libro de entrevistas en el que los dos fueran protagonistas, ¿no? Que fue el primer libro de entrevistas con ellos como protagonistas. Y así fue, digamos, desde febrero de este año en adelante. Y bueno, les agradezco porque la verdad es que tuvieron una honestidad intelectual y un espíritu liberal que destaco. ¿Cuántas charlas son las que componen el libro? Y son 5 o 6, porque ¿sabés qué pasó, Leo? Originalmente iban a ser como 7, 8, ¿no? Pero después vino el diagnóstico de cáncer. Cuando vino el diagnóstico de cáncer pasó algo raro desde el punto de vista metodológico, que es que empezamos a tener charlas larguísimas, porque tú tenías los efectos secundarios de la radioterapia. Entonces nos podíamos juntar cada menos tiempo. De manera que en una charla capaz que estábamos 4 horas y hablábamos el equivalente a 2 o 3 capítulos. Entonces eso cambió un poco la dinámica. Claro, eso tuvo la particularidad de que fueron muchas horas, ¿no? Afectó no solo la planificación de tu trabajo, sino que afectó incluso, no puedes suponer, la propia relación, pues ya no ibas solo a indagar en ese vínculo y esa relación entre Mujica y Topolansky, sino que además era la relación entre Mujica y Topolansky en uno de los años complejos que le tocó vivir, donde estaban descubriendo cosas que no habían atravesado todavía, que era la enfermedad de Mujica. Claro, a mí me cambió por lo menos 2 capítulos, te diría. Sí. Porque el tema de cómo enfocan la relación entre ellos, la cercanía con la muerte. La espiritualidad que aparece. La espiritualidad, sí, un montón de cosas. Y también en algún momento pensé que el libro no se iba a terminar, o sea, fue dramático. Y volviendo a esta conversación en concreto, donde el diálogo con Lucía Topolansky termina en estas declaraciones, ¿cómo se dio ese intercambio? Vos en el momento estabas identificando que, bueno, ella te estaba dando una información muy privilegiada y que le ibas a volcar en tu libro. ¿Cómo fue el juego de repreguntas ahí para ver cómo vos como periodista también ibas a poder sacar un potencial de esas declaraciones? Bueno,
En realidad, Ana, en cada episodio yo me encontraba con sorpresas y con declaraciones fuertes. No vamos a descubrir nada si decimos que son contraculturales y políticamente incorrectos Mujica y Topolansky, ¿no? La novedad es que Topolansky estaba hablando de otra manera. A mí me sorprendieron otras cosas muy fuertes que dijeron. Lo que más me sorprendió fue cuando Mujica dice que el cautiverio fue una bendición y hace toda una explicación. Ya lo decía en la película de Kusturica, ¿no? Exactamente, pero hace toda una... ¿Qué pasa? La cercanía con la muerte hace que su razonamiento sea un poco distinto a aquel que había ofrecido. O sea, él habla de que ha sido una bendición para él en términos de crecimiento espiritual. Claro, por supuesto, no es un elogio del martirio, Claro. ¿no? Eso hay que aclararlo. La pregunta que no responde, o por lo menos yo se la he hecho y no ha respondido, es ¿qué significó para los que lo siguieron? ¿Qué significó para las víctimas de su organización? ¿Y qué significó para el Uruguay lo que él hizo? Sí, para él fue toda una bendición, pero para estos tres otros estamentos, exacto. yo no he escuchado que lo haya respondido. Yo se lo he preguntado le pregunté y no me lo ha respondido. Y también le pregunté ya vuelvo a lo de Ana, tranquilo. sino por la familia. Porque imagínate que tú dejaras a tu familia y te fueras a la clandestinidad. También me parece muy fuerte. Entonces, Ana, estábamos hablando de algo un poco más espiritual que tenía reminiscencias políticas, ¿no? Que era, ¿qué pasa con un militar que tú sabes que es culpable de haber desaparecido a un ser querido, nada menos, pero que no quiere confesar? ¿Qué haces en democracia? Bueno, las instituciones democráticas juegan. Vos no vas a caer en aquello que criticás y que aborrecés, que es la tortura. Entonces, esa es una especie de dilema filosófico, ¿no? Y a partir de ahí hay una serie de reflexiones sobre cómo el Frente Amplio enfrentó el tema de memoria, verdad y justicia, partiendo de la ley de caducidad, de aplicar el artículo 4 al mango, como dice ella durante la presidencia de Vázquez, y llegando a lo que ella dice, que nunca generaliza, porque eso sí es cierto, que son excepciones, que hubo gente que mintió en las declaraciones. Y hubo gente, quizá ahí esté la inquina mayor entre distintos grupos de izquierda, que le ofreció a compañeros de ella mentir para incriminar a otras personas. Ella no dice que esas personas sean inocentes, ¿no? Hay todo un razonamiento. De manera que el tema de la repregunta fue bastante elemental, porque lo único que hice fue repreguntar hasta que ella quiso hablar y seguir en un ámbito sí muy sereno, ¿no? Es decir, mucho menos urgente que una entrevista para un diario, por ejemplo. O sea, fue una entrevista muy larga, esa en particular, y eso te da, digamos que, la libertad de hablar de otra manera y tenés que tener paciencia, porque hay muchos silencios entre cada reflexión, particularmente cuando habla Mujica. Sí, ahí nunca sabes cuándo es un buen momento para esperar que retome la conversación o para poner una repregunta, ¿no? Bueno, es una tensión que está latente en una conversación. Cuando haces un libro es más sencillo, tenés que esperar, por las dudas. Sí. A propósito de las declaraciones de Topolansky, Ana hablaba a propósito de, bueno, si en ese momento habías calibrado lo que estaba, bueno, la declaración, vos vas poniendo en pregunta, repregunta, es un wow lo que pones claro, después de la primera declaración de Topolansky a propósito de esto. O sea, evidentemente te sorprendiste con eso que había dicho. Tú no podés hacerte el académico, es un poco lo que dice Carlos Pañi en el prólogo. Cuando haces una entrevista tenés que conocer del tema, como están haciendo ustedes ahora, pero si algo te asombra, no vas a hacerte el canchero, el pedante, tenés que hablar con la misma naturalidad, escribir con la misma naturalidad. ¿Qué intentaste tener ahí? A mí me impresionó, le dije, wow, o sea, lo que está diciendo y después vino de todas maneras, tardó como... no fue inmediato el impacto que tuvo en relación a la publicación del libro. Nada. Estas declaraciones tardó un margen de tiempo sorprendente, visto desde afuera. Eso tiene Yo no había dado con el libro aún, pero... Eso tiene una explicación. que es dura para el periodismo, capaz. Bueno, yo no soy corporativista, pero tampoco voy a castigar acá a colegas, porque soy liberal. Tampoco quiero caer en algo pusilánime, voy a ser lo más imparcial posible. Digamos que diciembre es un mes difícil para todos, primero que nada. Segundo, Leonardo lo sabe, es muy buena la fecha para sacar libros, noviembre y diciembre. En un mercado chico hay poca fecha para sacar libros. No, yo siempre los saco, exactamente, para leerlos es mejor enero. Por otro lado, para un periodista y escritor, hablar del contenido del libro es contraproducente. Tú tenés que hablar del proceso y de todo lo que los periodistas te pregunten. Si hablas del contenido, simplificás,
¿Por qué hablas de una cosa y no de la otra? Esa es la explicación a por qué vos no introdujiste de alguna manera. Yo nunca hablo de los contenidos. Si me preguntan, hablo, si no, no. Y lo otro es que Gonzalo Terra, no sé qué hizo, no durmió de noche o qué, pero se quedó leyendo el libro obsesivamente y bueno, encontró algo que le pareció que era fuerte. Rápidamente lo leyó, es decir, no leyó la gacetilla, leyó el libro y bueno, pasó eso. Pero si este libro hubiera salido, qué sé yo, en marzo, en vez de demorar 15 días las repercusiones, hubieran demorado 2. Yo creo que es un tema que tiene que ver con la dinámica del año. A propósito de estas declaraciones de Topolansky, hay algo interesante que creo que no tuvo tanta repercusión, porque ella pone un ejemplo concreto de algo que sí parece haberle pasado a ella, y es la declaración de cómo ellas, estando en determinadas celdas, escuchaban a los oficiales hablar de determinadas cosas. Incluso ahí se menciona un episodio sobre el cual Leo también ha trabajado, que es la muerte de un oficial, y ella dice, bueno, nosotros escuchábamos las conversaciones, llegamos a sentir el olor del cuerpo muerto, pero no vimos quién lo hizo. Y en las declaraciones se pedía que de repente dijéramos, bueno, vimos por el agujerito de la cerradura que era fulanito. Y eso no lo vimos. Y nosotros cuando nos tocó declarar, declaramos lo que escuchamos y lo que eventualmente olimos, pero eso no tenía la misma repercusión como testimonio a la hora de las declaraciones. Y bueno, ese paso de decir, no, eso de que estábamos seguros, además lo vimos, no lo daban, como para mostrar, digamos, cuál era el grado de, o el tipo de situaciones a las cuales ella se estaba refiriendo. Claro, por eso no es bueno sacar de contexto. O sea, tampoco esto es un festival en el que caen nostálgicos de la dictadura para decir que Topolansky dijo que hay inocentes presos, porque no dijo eso. Lo que dijo fue precisamente esto, dentro del marco de una larga conversación. Y bueno, está Leonardo, está Ana, está Nicolás, y yo sé que fueron los 3. Ahora, ¿quién fue? Y no sé, tenía los ojos vendados. ¿Son responsables los 3? Sí. ¿En qué grado? No tengo idea, ¿no? Entonces, cuando viene gente de otros sectores de la izquierda y me dice, vos no identificaste, vos sos promilitar. No, yo no soy promilitar, no puedo identificar quién fue. Ese es un poco el razonamiento de ella, ¿no? Pero ella dice algo concreto, que es que hubo gente que mintió, ¿no? Eso sí, eso lo dice. Y dice que conoce Y no dice que tiene los nombres, y no dice y los elige casos. decirlo, Esa, bueno, las dos cosas son ciertas. Las dos cosas son ciertas. Ella dice que hubo gente que mintió. El libro en ese capítulo viene de otra parte donde vos los interrogás a propósito de los reconocimientos de los errores de ellos, de haber participado de la guerrilla. Se da esa discusión, se cita a Fernández Huidobro. No quiero hablar demasiado, pero bueno, es un capítulo que generó mucha repercusión y está bueno darle contexto. Y a propósito de eso se cita a Fernández Huidobro diciendo, bueno, si nosotros tenemos que reconocer lo nuestro, aquella declaración famosa, bueno, tienen que venir todos los demás. Sí. Y vos cuando vas poniendo algunos, digamos, de críticas que han venido desde la izquierda, vos de alguna forma lo hacés como, vaticinás lo que iba a ver, parte de lo que iba a venir ahora, ¿no? Los cruces de críticas que ellos suelen tener sobre su figura. Hablás de cómo Seregni en determinado momento se reprochaba no haberlos parado o haber sido más firme para parar a la guerrilla. Y ahí Mujica dice algo que a mí me llamó la atención, por lo menos yo no lo había escuchado, quizás es público y es parte de mi desconocimiento, que es, Seregni criticó la guerrilla, pero en determinado momento contaba con la guerrilla como una suerte de defensa en caso de que hubiese que hacer un contragolpe, ¿no? Sí. Pensando ya sea en una invasión en Brasil o un golpe de Estado, tenía una función para los tupamaros en caso de que algo de eso se precipitara. Como resistencia, dice él. A mí me llamó la atención ver un Sereni atrás de ellos. Tenían una foto de Sereni. Yo creo que esa relación ya con Sereni muerto evolucionó, porque fue muy mala. Claro. Sereni los criticó públicamente, era un gran demócrata. Pero no creo que hoy haya odio entre ellos y no creo que haya sido poco sincero Mujica. Me parece que el odio, la inquina entre los tupamaros y los comunistas es mucho más profunda. Creo que esa relación ha evolucionado mucho mejor. Bien. El libro se llama Los Indomables, seguramente ya escucharon hablar de él a lo largo de estos días, no creo que sea necesario repetirlo. El autor es Pablo Cohen, es el vínculo Topolansky-Mujica a través de la mirada de Pablo y las conversaciones con Pablo. Muchísimas gracias por estos minutos. Un placer, feliz año para todos.